que es la acentuación. La acentuación, como nosotros lo conocemos, va a ser la máxima elevación del tono de voz que tenemos en una determinada sílaba. Es decir, todas las palabras que nosotros hablamos tienen algún tipo de acento. A esta sílaba que va a llevar la mayor entonación de voz se le va a denominar sílaba tónica. Tónica, ¿por qué? Porque es la que va a permitir que nosotros elevemos la voz. Dentro de una palabra, las demás sílabas que no van a llevar la mayor entonación de voz, pero que están dentro de la palabra, se van a llamar sílabas átonas. Por lo tanto, las palabras tienen una sola sílaba tónica, pero varias átonas. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que dice cámara. ¿Cómo reconocemos a una sílaba tónica dentro de una palabra? La forma más rápida es ubicar la tilde. Donde esté la tilde, esa va a ser la sílaba tónica. Pero, ¿qué pasa si mi palabra no tiene ninguna tilde? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es pronunciar la palabra en voz alta varias veces hasta que podamos darnos cuenta dónde es que recae la mayor entonación de voz. En este caso, en cámara, la sílaba tónica es K y las sílabas átonas son ma, ira. La acentuación se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener al acento prosódico, que va a estar representada por la elevación del tono de voz. El acento prosódico es lo mismo que un acento sin tilde, es decir, lo tienen todas las palabras sin excepción, solamente que no tiene ningún tipo de seña, ningún tipo de signo que me indique dónde cae esa mayor entonación de voz. Pero al pronunciarlo yo sí voy a hacer una mayor entonación. Por ejemplo, perro. Fíjate que no digo perro, sino perro. La sílaba tónica en esta palabra va a ser P. Puerta. Puerta. Lo mismo en este caso tenemos la sílaba tónica puer y la sílaba átona ta. Entonces es importante, querido estudiante, que si una palabra ya sea corta o sea larga, puede tener un acento prosódico. Luego tenemos el acento ortográfico, que es el más sencillito. El acento ortográfico va a ser aquel que está representado por una tilde, es decir, lleva una representación gráfica. La tilde es la pequeña rayita oblicua que nosotros ponemos dentro de una vocal para indicar que ahí está la sílaba tónica. Los ejemplos más comunes van a ser comunicación. La mayoría de las palabras que terminan en ción con C van a llevar siempre el acento ortográfico. Árbol, A-E-R-O. Dentro de estas palabras, dentro de estos acentos, queridos estudiantes, también es muy importante recordar lo que van a ser las palabras agudas, las palabras graves o llanas y las palabras esdrújulas o sobreesdrújulas. Estos tipos de palabras también las hemos visto el año pasado, tanto en las clases complementarias como en las clases normales que hemos pasado hasta junio. Entonces, estas palabras son clasificaciones de las palabras según su acentuación. Se les llama palabras agudas a aquellas palabras que llevan la elevación o la sílaba tónica en la última sílaba. Su regla ortográfica general nos dice si la palabra debe llevar tilde. Si termina en cualquier otra letra que no sea ni N, ni S, ni vocal, no es obligatoria la tilde. Por ejemplo, canción. Si nosotros separamos esta palabra, vamos a darnos cuenta que hay dos sílabas. Can, sílaba átona, y sion, la sílaba tónica. Como la mayor entonación de voz recae en la última sílaba, estamos hablando de una palabra aguda. ¿Por qué lleva tilde? N. Después. Que termina en S. Televisor. Televisor. Palabra aguda lleva en la última sílaba. ¿Por qué no tiene tilde? Porque termina en R, no en ninguna de estas tres. Luego vamos a tener a las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas se caracterizan por tener la mayor elevación de voz en la penúltima sílaba, es decir, antes de la última.
Esta regla ortográfica nos dice que si la palabra termina en N, S o vocal, no debe llevar tilde. Si termina en cualquier otra, sí debe llevar tilde. Es muy parecida a esta regla ortográfica, solamente que al revés. Por ejemplo, helado. Si pronunciamos, nos damos cuenta que la sílaba tónica cae en la sílaba la. Entonces, última, penúltima, palabra grave. ¿Por qué no tiene tilde? Porque termina en vocal. Y por último tenemos a las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Estas palabras van a tener la mayor entonación de voz en la antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Estas palabras tienen como principal característica que siempre van a llevar tilde, siempre. Tenemos acá algunos ejemplos, dice lo. Tenemos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, por lo tanto es una palabra sobreesdrújula. Románticamente, lo mismo. Voy a contar última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, por lo tanto palabra sobreesdrújula. Es importante que recuerdes acá, siempre va a llevar tilde. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de otro tipo de palabras y vamos a hablar acerca de lo que es el diptongo y el hiato. Los diptongos van a ser uniones o choques de vocales dentro de una palabra. Los diptongos se caracterizan ¿por qué? Porque cuando yo las voy a separar en sílabas, voy a mantener unidas a las dos vocales. Como sabemos, la palabra diptongos significa dos vocales unidas en una misma sílaba. ¿Cuándo voy a hablar de un diptongo? Cuando haya la unión de una vocal fuerte más una vocal débil o la unión de dos vocales débiles. Quizás te estés preguntando, profe, ¿cuáles son las vocales fuertes? Son aquellas vocales que me van a permitir abrir la boca. Por ejemplo, de las 5 vocales que conocemos, A, E, O son consideradas fuertes y U son consideradas débiles. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, al pronunciar las fuertes hago uso de mi boca, abro la boca y al hacer la pronunciación de las vocales débiles cierro la boca. Entonces, en este caso, cuando yo uno vocales fuertes con débiles o débiles entre débiles o débil y fuerte, estoy hablando de un diptongo. Por ejemplo, aire. No se separa a y re, sino ai se mantiene unida por ser diptongo, re. Lo mismo por el caso de que haya una tilde. Si la tilde recae en la sílaba fuerte, esta se considera un diptongo. Por lo tanto, no se puede separar. Por ejemplo, nación. Na, primera sílaba, sion, segunda sílaba. No lo puedo separar porque es una unión de vocal débil con fuerte y la tilde recae sobre la fuerte. Ahora bien, ¿qué es el hiato? Los hiatos son uniones de vocales también dentro de una palabra que al separarse en sílabas, estas dos se van a dividir en distintas sílabas. ¿Cuándo se va a dar un hiato? Los hiatos se dan porque se unen dos vocales débiles en una misma sílaba que llevan tilde, es decir, si una vocal débil lleva tilde dentro de una palabra, esta es un hiato. Si la tilde está en la vocal fuerte, es un diptongo. Repito, si la tilde está en la vocal débil, es un hiato. También los hiatos van a obedecer a la unión de dos vocales fuertes. Si yo tengo dos vocales fuertes, A, E, O, dentro de una misma palabra, estas se deben dividir en distintas sílabas. ¿Por qué? Porque son hiatos. Entonces tengo el ejemplo de la palabra aereo. Esta palabra se divide de la siguiente manera. A, E, re, O. Quiero que notes que todas AE son vocales fuertes, EO también, por lo tanto todas deben ir divididas. Y en el caso de que una vocal débil lleve la tilde, también se considera un hiato. Por ejemplo, di, A. En este caso, quien está llevando la tilde no es la fuerte, sino la débil, por lo tanto se deben dividir en distintas sílabas. Es muy importante, queridos estudiantes, que reconozcamos esto
puesto que cuando hagamos separaciones en sílabas ya no debemos equivocarnos al momento de separar las vocales. Bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la tilde diacrítica. La tilde diacrítica van a ser aquella rayita oblicua que me va a ayudar a reconocer el significado de diversas palabras, ¿no? Hay palabras que una es llamada tónica, la otra es llamada átona, es decir, una lleva tilde y la otra no, y según lleve la tilde o el acento diacrítico, va a cambiar su significado. Por ejemplo, te sin tilde es un pronombre, te lo dije. Te con tilde es un sustantivo, es ese té caliente que nos servimos, ¿no? Te serví tu té, por ejemplo. Entonces, del mismo modo existen diversas palabras como tú y tú, él y él, sé y sé, más y más, mi, sí, de y de. Todas estas van a significar algo diferente según tengan o no la tilde. A eso se le llama tilde diacrítica. Nos va a ayudar a diferenciar cuando es sustantivo y cuando es pronombre. Vamos a hablar también ahora acerca del por qué y por qué. Cuándo debe ir separado con tilde, cuándo unido sin tilde, cuándo unido con tilde y cuándo separado sin tilde. El por qué, cuando va separado con tilde, se utiliza para preguntas. ¿Por qué no hiciste eso? Con signos de interrogación. El por qué sin tilde y sin separación se utiliza para responder a esta pregunta. Porque no tenía tiempo. Entonces, esto ya es importante diferenciarlo a la edad que tú tienes. Repito, cuando hay separación y tilde, pregunta. Cuando no hay separación ni tilde, respuesta. ¿Cuándo utilizo unido con tilde? Cuando yo quiero indicar el porqué de las cosas. Dice, no entiendo el porqué de tus formas. Estoy haciendo no una pregunta, pero sí estoy tratando de indicar la causa o el motivo de algo. ¿Cuándo lo utilizo separado? Lo voy a utilizar solamente cuando voy a utilizar un relativo. Los relativos, como sabrás, no se deben colocar, se sobreentienden. Dice, esta es la razón por que vine. En vez de decir por la que, yo puedo sencillamente eliminarla y decir por qué vine. Esto no lo vamos a tomar muy en cuenta en esta ocasión en el libro, solamente estos tres. Vamos a pasar a hablar del a dónde y a dónde. ¿Cuándo voy a utilizar unido y con tilde? Cuando estoy haciendo un adverbio interrogativo o exclamativo. Es decir, ¿a dónde fuiste de vacaciones? O ¿a dónde voy a ir? ¿Cuándo voy a utilizarlo unido sin tilde? Lo voy a utilizar así cuando sea un adverbio relativo. Igual esto no lo vamos a ver en el texto, pero sí lo vamos a poner en práctica. ¿Y cuándo lo voy a utilizar separado y sin tilde? Esto lo voy a utilizar separado y sin tilde cuando yo quiera explicar el lugar al cual quiero ir. Y por último vamos a hablar de con qué y con qué. El primero se va a utilizar como una conjunción equivalente a así que llegaste tarde en vez de con que llegaste tarde. Con que separado se va a utilizar para equivaler a la palabra con cuál o con el cual, como en el ejemplo, y con qué en una pregunta. Muy bien, hasta acá la explicación. Muchas gracias por tu atención.